esta cuarta parte del tema del pacto de Dios con Abraham para darle tierra, que lo estamos estudiando en el capítulo 15 de Génesis. La parte que ahora vamos a ver es que el pacto se completa, y esto lo vamos a estudiar en los versos 17 al 21. Dice la Escritura: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los almoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, el versículo 17 nos expresa que y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Después de puesto el sol, la oscuridad sentó las bases para una impresionante escena al tiempo que Dios hacía su pacto con Abraham. Abraham vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos que yacían en el suelo. La palabra hebrea para horno, es la palabra tanur. Probablemente se refiere a un cilindro con cúpula hecha de arcilla de unos 30 centímetros de diámetro. En vista de que el humo y el fuego son un símbolo de la presencia de Dios. Esto hay que retenerlo. El humo y el fuego son un símbolo de la presencia de Dios. En Éxodo 3:2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Éxodo 14:24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces, vemos pues que fue el Señor hablando en un sentido figurado el que efectuó el paseo ceremonial por en medio de las filas de carne animal. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. De esta manera, Dios hizo, o cortó, mejor dicho, un pacto unilateral con Abraham. Para que fuera un pacto bilateral, Abraham, o algo que lo representara, habría tenido que pasar por en medio de los cadáveres
de animales, pues para formalizar el pacto. En cambio, el Señor mismo garantizó muy solemnemente que Él cumpliría este pacto. Ahora la interrogante es, ¿estaba el Señor asumiendo esta especie de maldición que se implica en Génesis 15, 9 y 10? Noten que dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Luego en Jeremías 34, 18 y 19, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebramos en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Si estaba afirmando algo parecido, a que así sea para mí, como a estos animales, es lo que se está, como quien dice Abraham, como que dijera esto, ¿verdad? Si así pasa para mí, como a estos animales, si no cumplo este pacto. En otras palabras, entonces solo era en un sentido metafórico, pues, que el Señor impuso sobre sí una sentencia de muerte, ya que no podía realmente morir. Cualquiera que sea el caso y cualquiera que hayan sido las palabras dichas por Dios, Abraham fue testigo de una impresionante escena en esta visión. Eso es lo que nosotros sí podemos ver claramente. Fue testigo Abraham de una impresionante escena en esta visión. A pesar de que la descendencia de Abraham no recibía la concesión de tierras por algunos 400 años, que ya lo hemos dejado definido esto, el Señor dijo, a ellos daré esta tierra. Imagínense ustedes, una esclavitud de 400 o 430 años es algo muy largo. Sin embargo, el Señor dijo, a ellos daré esta tierra. La mayoría de las traducciones modernas ignoran el hecho de que el verbo dar, que es la palabra natán en el hebreo, aparece en una forma perfecta, indicando una acción que ha sido completada en el pasado, dar. Usted imagínese lo que es dar. Es una acción que muchas veces es completada en el pasado. Incorrectamente traducen con un nebuloso daré o doy esta tierra. Una de las versiones es precisa en que lo consigna como he dado. Y miren que claro, he dado, o sea, tiempo pasado, tiempo realizado, tiempo ejecutado. Entonces, el verbo aquí es un profético perfecto que se utiliza para referirse a un evento en el futuro distante, porque esto es lo que estaba sucediéndose, prometiendo algo después de 430 años de esclavitud. Un evento en el futuro distante, pues, como si ya hubiera ocurrido. El evento en un contexto así era tan seguro de suceder, tal como el Señor prometió
que podría hablarse del mismo como que ya había ocurrido. Entonces podemos ver pues que el final del discurso de Jehová se centró en el ámbito de la concesión de la tierra, definiendo la frontera en el suroeste como que se extendía hasta el río de Egipto. Por eso es que vemos la expresión el río de Egipto. Se produce solo una vez aquí en el Antiguo Testamento y no es un término utilizado en referencia al río Nilo. Probablemente se le ha de identificar con esta frase en el idioma hebreo, Wadi al-Arish, en el noroeste de Sinaí, a unos 80 kilómetros al suroeste de la región de Gaza, en el sur de Israel. Entonces, nosotros podemos ver pues que en Números 34:5 y en Josué 15:4, el torrente de Egipto es probablemente el mismo río de Egipto de Génesis 15:18 que estamos viendo aquí, a pesar de que en los pasajes se utilizan diferentes términos hebreos. Pero se convierte pues en torrente furioso cuando llueve en los montes centrales del monte Sinaí, cuando las aguas se precipitan hacia el mar Mediterráneo. Claro, cuando yo estoy hablando y la Biblia nos habla geográficamente de todas estas descripciones geográficas que aquí se dan para nuestra geografía, para nuestro concepto, realmente en cierto modo resulta un tanto difícil de comprender porque nuestra geografía no tiene cercanía con esa geografía. Por primera vez Dios estaba prometiendo que los descendientes de Abraham poseerían la tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande, o sea, el río Éufrates en el noroeste. Noten en Deuteronomio 1:7 dice: volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, o sea, todo lo que dominaba, pues, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Josué 1:4 dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Sin embargo, no fue hasta los días de David y de Salomón, cientos de años después, o sea, cientos de años más tarde, que Israel tuvo el control político y el control económico de esta tierra. Si nosotros consultamos en primer libro de Reyes, en el capítulo 4, allí se habla en este libro, primer libro de Reyes, capítulo 4 y el versículo 21. Vamos a leer este versículo porque es interesante. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates. Noten, señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Estamos hablando de grandes extensiones, pues. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Entonces, incluso su control sobre parte de ella duró solo unas pocas décadas, porque las poblaciones nativas
comenzaron a rebelarse y liberarse del yugo israelita. Con la muerte de Salomón hay que tener este punto de referencia que es muy importante. Con la muerte de Salomón, el reino se dividió oficialmente, o sea, cuando sucede el reino del norte y el reino del sur, y se debilitó aún más por la guerra civil. Las guerras civiles eso es lo que hacen, pues. Por lo tanto, los israelitas perdieron para siempre el control de una cantidad considerable de la tierra que Dios había prometido a Abraham. Entonces pasemos ahora pues al versículo 19. La tierra de los ceneos, y aquí vamos a ver algo que es necesario que lo veamos geográficamente y políticamente hablando en aquel tiempo, por supuesto, porque es necesario ubicar todas estas naciones o tribus o lo que sea, los grupos étnicos que habían en este tiempo. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los ammoneos. Además de la visión pactal, el Señor le dio a Abraham los nombres de 10 naciones que actualmente habitaban la tierra prometida, pero que sería toda o sería dada a sus descendientes. O sea, estas naciones habitaban la tierra prometida. La lista, comenzando en el versículo 19, podría ser un símbolo símbolo de completo, pues. Los nombrados representan a todos los habitantes de Canaán. En las 27 listas similares que se encuentran más adelante aquí en el Antiguo Testamento, el número de grupos de pueblos varía de 2 a 12. Unos mencionan 2, otros mencionan hasta 12, dependiendo de cuán específico se desee. Las listas más comunes incluyen algunas veces 6 naciones cada una. Dios dijo pues que las expulsaría a todas de la tierra de Canaán, como quien dice, las voy a expulsar para que ustedes estén tranquilos cuando ya estén habitando la tierra de Canaán. Génesis 15, hermanos, es la única lista que contiene 10 nombres y es la única que presenta a los ceneos, a los ceneseos y a los camoneos, grupos de pueblos que deben haber vivido en la parte sur de Canaán durante los días de Abraham. Es decir, no tenemos que verlos como grupos imaginarios. La Biblia lo dice, fueron una realidad. Que Dios se encargó de ellos, que desaparecieron, esa es otra cosa, pero que existieron, esa es una realidad. Los 3 grupos podrían eventualmente, o sea, cuando estamos hablando de los ceneos, los ceneseos y los camoneos, los 3 grupos podrían eventualmente haber sido asimilados en la tribu de Judá. Sin embargo, la presente es la única mención bíblica de los camoneos. De los camoneos es la única mención bíblica y no se sabe nada más de ellos. Tenemos únicamente 3 breves referencias con poca información acerca de los ceneseos y no hay más información. Vivieron en el Negev, excepto que algunos de ellos posteriormente se trasladaron al norte en la región de la tribu de Zabulón. Claro, esto se ve posteriormente. Los ceneseos fueron un pueblo que obtuvo reconocimiento debido a Caleb, cuyos ancestros se remontan a ellos. Caleb fue uno de los 12 espías. Él, junto con Josué, trajo un informe favorable sobre la tierra de Canaán.
También luchó con Josué en la conquista y estaba relacionado con Otoniel, que fue uno de los jueces. Entonces, miren lo que nos dice los versos 20 y 21. Dice, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. El pueblo de los heteos aparece en otras listas de aquellos que habitaron la tierra de Canaán. Vivían en la región de Hebrón, donde posteriormente se estableció Abraham. Esto se puede documentar uno leyendo el capítulo 23 de Génesis. Entonces, fereceos es otro nombre que aparece regularmente en las listas de los pueblos cananeos. Esta tribu vivía en la región montañosa central de la tierra. Noten en Josué 11:3, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa, y fue expulsada por los hombres de Efraín y de Manasés. Miren lo que nos dice Josué. Josué capítulo 17, leamos los versos 15 hasta el 18. Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitaban la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bexeán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás, noten, al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. O sea, los cananeos, Canaán pues era una nación fuerte. No fue fácil el tomar esta tierra. Los refaitas estaban dispersos en el sur de Siria y el sur de Jerusalén. Sin embargo, la mayoría de ellos vivían en Basán, al este del mar de Galilea. Noten lo que dice en Génesis capítulo 14, verso 5. Y en el año 14 vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en An, a los emitas en Sabe Kiriatim. Termino pues diciendo esta parte de que los otros nombrados aquí son los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Por qué es interesante todo esto? Porque nosotros tenemos que comprender, pues hermanos y hermanas, de que la tierra de Canaán, porque podría darse la impresión, a lo mejor podría usted ser uno de ellos, de pensar que Dios le prometió a Abraham una tierra que fluye leche y miel, la tierra pues de Canaán, esa región tan prometida, y lo que uno se puede imaginar pues que, bueno, aquello estaba desierto, estaba inhabitable,
Y Abraham, pues, como Dios le había dicho, pues simplemente la llegaría a tomar. Y no fue así, no fue así. Estaba habitada. Pero fue la voluntad de nuestro Señor que Abraham tomara esta tierra. En las siguientes lecciones que vamos a ver ya a partir del próximo día del Señor, hermanos y hermanas, vamos a presentar por lo menos de 2, 3, a lo mejor 4 lecciones en relación a las aplicaciones que se nos dan a nosotros, de tal manera pues que nosotros comprendamos lo valioso que es todo esto que es aplicable a nuestra vida en el Señor. Estemos nosotros pendientes. Yo les invito pues en el nombre del Señor para el domingo 18 de abril a que escuchemos al menos 2 de estos valiosos mensajes. Y como siempre les digo, Dios bendiga su bendita palabra y Dios bendiga especialmente a cada uno de ustedes, comenzando por mí y por todos, que seamos muy bendecidos por la gran gracia de nuestro Dios, por la gran misericordia de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos múltiples agradecimientos por permitirme pues presentar tu divina palabra. Gracias, Señor, por ello, y que siempre tengamos la actitud correcta hacia ella, el deseo de estudiarla, el deseo de aprenderla y el deseo de vivirla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.